Bueno, sean bienvenidos a bienvenidas a la tercera clase conceptual del Seminario de Arquitectura de Redes Neuronales en FAMAF UNC, en conjunto con el profesor Dr. Barsotti. Hoy día vamos a continuar un poco lo que vimos la clase anterior, en la cual empezamos a ver el tema de aprendizaje de estructuras. Esta clase va a ser un poco distinta del resto de las clases de este seminario porque vamos a ver arquitecturas muy viejas que tienen valor a nivel histórico. Los otros tipos de arquitecturas que estamos viendo son todas arquitecturas que se usan en este momento. En sí, las tres arquitecturas que vamos a ver al comienzo, las redes de Hopfield, las máquinas de Boltzmann restringidas y los mapeos de autoorganización. En general, hoy en día tenemos mejores tecnologías. Me parece interesante verlas porque a nivel arquitectónico son distintas a otras cuestiones que tenemos hoy día y porque tienen otros sistemas de aprendizaje, o otras restricciones arquitecturales. Algunas vienen de metáforas del mundo físico, otras vienen de metáforas de el mundo biológico. Bueno, y eso por supuesto las hace interesantes. Lo que se usa hoy en día, aparte de los GAN que vimos la clase pasada, son autoencoders, y en particular variational autoencoders. Y así que bueno, eso vamos a ver al final de la clase. Y con eso vamos a revisar el tema del aprendizaje de representaciones entrelazadas y transferencia de estilo neuronal. Perfecto. Bien. Otra cuestión es que no importa qué tan antiguas sean las cuestiones en redes neuronales, como hemos visto, muchos de los papers claves del campo son de hace 30 años. Las cuestiones estas van en ciclos, muchas veces llevadas por el poder de cómputo, ¿sí? Entonces, modelos como Hopfield o las RBM que tienen algún tipo de similitud con sistemas físicos, cuando tengamos computadoras cuánticas de uso masivo, es probable que vuelvan a ponerse de moda. Y la otra cuestión es que dentro de la gente que está asistiendo a este seminario, hay mucha gente que tiene especialidad en matemática, en física, y les pueden resultar interesantes. Perfecto. Bien, las redes de Hopfield fueron presentadas en el año 82, o sea, hace ya 40 años, por el profesor John Hopfield. Las estudié en FAMAF cuando tomé un curso de redes neuronales en el 97, así que hace tiempo que están en la mente de la gente haciendo redes neuronales. A nivel arquitectónico es una red completamente conectada, ¿sí? O sea, todas las neuronas están conectadas con todas las neuronas. En algún sentido, estamos hablando del año 82, esto tiene algún tipo de parecido con autómatas celulares, por ejemplo. Y la clave, sí, es que las neuronas pueden tener un valor de -1 y 1. ¿Sí? Los pesos, entonces uno tiene una matriz de pesos que indica cómo se conecta una neurona con la otra. Y esa matriz es simétrica. Y no hay loops, ¿sí? Y esta red se entrena para recordar patrones. Entonces uno le presenta patrones a la red, van cambiando los pesos de la red, y la red funciona como una memoria asociativa, ¿sí? O sea, es una estructura que uno le presenta después un patrón incompleto o con ruido, y la red, una vez que ha estado entrenada,
pasa por un proceso de inestabilidad haciendo updates, updates, y al final llega, con algo de suerte, a alguno de estos patrones iniciales. Entonces, para entrenarlo se usa la regla hebbiana de modificación de pesos, que se basa en un concepto biológico de que cuando dos neuronas se activan a la vez, a través de estos patrones que estamos entrenando, entonces la fuerza sináptica de esa conexión debe subir con el tiempo. Entonces tenemos un algoritmo en el cual nosotros les presentamos estos patrones y se modifican los pesos, y después tenemos otro algoritmo para buscar patrones parciales en los cuales tenemos un valor de umbral, z sub i ahí z de ahí, ¿sí? Y cuando el patrón de activación que llega a una neurona está por arriba de ese valor umbral, entonces se setea en +1. Y la clave de este sistema es que es en sí un modelo de los spin de partículas, particularmente en un vidrio. ¿Sí? Entonces, cuando uno tiene un sistema físico con partículas, con spins, los spins se comportan de esta manera porque hay una función de energía que el sistema está tratando de llegar a un equilibrio energético. Entonces, estos son las redes de Hochschild. La matemática de esto, para analizarlo, es bastante compleja. Nosotros pasamos semanas mirando redes de Hochschild en el curso. La clave es que uno dice esto almacena patrones, pero para que los almacenen los patrones tienen que ser, tienen que comportarse bien cuando uno los arma una matriz asociada con esos patrones, que no es el caso con patrones que uno quiere almacenar. Entonces ahí uno puede hacer un tipo de procesamiento para que los patrones se esparzan de mejor manera, etc. Pero bueno, todavía no he visto ningún trabajo volviendo a usar redes de Hochschild. El problema de búsqueda de información con redes neuronales todavía está no está bien resuelto. Entonces, es probable que alguien trate de hacer una red de Hochschild con toda Wikipedia. Veremos. La siguiente red de la que quería hablar hoy día son las máquinas, las RBMs, de Restricted Boltzmann Machines, máquinas de Boltzmann restringidas. Estas redes son muy, muy curiosas porque fueron presentadas, descubiertas en el año 86 por Paul Smolensky. Y después, en algún sentido, las RBMs han hecho la revolución del Deep Learning. Geoffrey Hinton era un gran fanático, supongo que seguirá siendo, las RBMs. Y lentamente, digamos, como que el campo de Deep Learning se desconstruyó sacándose de encima a las RBMs, ¿sí? Y esto es es un proceso que sucede mucho en redes en Machine Learning. Hay métodos más generativos, digamos, que tienen un concepto matemático detrás, pero que explican todo el sistema. Y esos métodos, digamos, muchas veces avanzan nuestra comprensión de los problemas, y tienen gente que le gusta mucho la matemática que les da mucho apoyo y los consideran muy importantes. Sin embargo, porque esos métodos son generativos, modelan todo el sistema. No solamente modelan alguna respuesta que uno necesita a un problema particular. Cuando a uno no le interesa modelar todo el sistema, sino que le interesa simplemente resolver un problema particular, entonces ahí
los métodos discriminativos son más eficientes en el uso de los datos y entonces obtienen mejores resultados. Las RVMs, como son generativas, han pasado a un segundo plano porque los métodos discriminativos han logrado llegar a un punto para entrenar redes profundas sin problema, usando las técnicas que vimos en la primera clase, minibatches, ReLUs, etc. Entonces ya no hacen falta. Sin embargo, volviendo al paper del año 86 de Smolensky, el investigador es fascinante porque el doctor Smolensky hizo su carrera de grado en física, pero después hizo su posgrado, su doctorado en matemática para la física. Inventa este sistema de RVMs y cuestiones similares, y después crea una teoría lingüística que aplica esto, y desde entonces es un pope de la prosodia, la pronunciación en lingüística. O sea, miren la trayectoria de este hombre, ¿sí? Y aparte es investigador asociado en Microsoft. La teoría que presenta en el paper que tienen ustedes ahí, en realidad es mucho más amplia que los RVMs en sí. Las RVMs, como se usan de Hinton, son una versión más restringida aún que las que tiene. O, para decirlo de otra forma, las RVMs que tiene Hinton son completamente sin ningún tipo de información del dominio. Las que propone Smolensky con su sistema que se llama Harmonium es más restringida aún. Pero bueno, ¿qué es una RVM? Es simplemente dos capas de neuronas, ¿sí? Una capa tiene variables que se observan y la otra capa tiene variables latentes, ¿sí? Entonces uno puede decir, la capa de variables visibles son datos y esta otra capa es una representación que la red ha aprendido para explicar esos datos. Y entonces lo que uno aprende son estos pesos entre la visible y la capa oculta. Y la idea en sí es representación de los datos. Uno quiere poder decir, en la población de muestras, de los cuales tengo estos datos visibles, hay una cierta estructura que se puede capturar con estas variables ocultas. Entonces, la distribución de probabilidad que tienen estos datos es mejor representada por estas variables ocultas, y puedo usar estas variables ocultas en vez de estos datos. Por ejemplo, si estos datos son muchos features y acá tengo pocas. Entonces, con eso he conseguido una reducción de dimensionalidad. Aparte, digamos, en el paper de Harmonium habla de que uno puede hacer tareas de completar. Entonces, si uno tiene una visión parcial, a través de todos estos pesos se hace una activación y podemos completar los valores faltantes. Entonces, lo que hacen las RVMs es calcular estas representaciones latentes a partir de valores observados. El tema es que no son fáciles de entrenar. De vuelta, uno toma un concepto de energía para toda la red y está buscando una configuración de los pesos que reduce esa energía, digamos que en un lugar de equilibrio, al menos local, de la energía, dado los datos que uno está viendo, ¿sí? Hay un algoritmo, el algoritmo propuesto en el paper del 86 es muy ineficiente. Hinton propone una década más tarde otro algoritmo de divergencia contrastiva, que es un sampleo estadístico bastante complejo, se llama Gibbs sampling. Algo que vamos viendo en estas clases es que muchas veces hay arquitecturas muy interesantes con propiedades interesantes que resultan ser muy difíciles de entrenar. Las RVM caen en ese caso. De hecho, Hinton tiene un white paper en su sitio web como de 20 páginas con un montón de trucos para lograrlas hacer entrenar. Y aún así, digamos, la gente hoy en día no quiere saber nada con RVMs. Las que todavía se usan son
un poco son estas las self-organizing maps, que fueron también introducidas hace 40 años por un profesor finlandés, Teuvo Kohonen. Son una técnica de visualización y de reducción de dimensionalidad. Estas yo no las he usado, pero bueno, son muy conocidas. Me costó bastante preparar esta parte de la clase, porque digamos, a nivel conceptual las redes, uno tiene estas neuronas acá arriba, que se activan en función de el input que recibe la red, ¿sí? Entonces, la red en sí son todos estos pesos en los cuales los inputs están conectados a todas las neuronas. Lo que uno hace en una SOM es decir, toma para cada input que va llegando y se fija qué neurona es más similar a ese input en función de la matriz de pesos, ¿sí? Y esa neurona se convierte en la mejor neurona para ese input, ¿sí? Y después uno toma el vecindario de esa neurona, que es la mejor neurona para el input, como las otras neuronas, como una distancia a nivel de los pesos de las otras neuronas. Entonces, si tengo esta neurona es buena, y después voy a decir, esta otra tiene pesos similares a esta, entonces voy a hacer los pesos de esta neurona más similares al input y voy a hacer las de su vecindario también más similares a la mejor neurona. Y entonces eso, a medida que voy presentando muestras, va cambiando la matriz de pesos y va adaptando esta red a que capture estructura en los datos. Mal que mal, digamos, es un algoritmo fácil de entender, fácil de implementar, y después vienen estos gráficos. Y estos gráficos son muy timados, porque uno ve este gráfico y le da la idea de que la red esta va cambiando, pero este gráfico en realidad es una representación de la matriz de pesos en el caso de dos features. Entonces acá lo que estamos viendo es cómo van cambiando estos pesos a medida que vamos entrenando la red y va aprendiendo una cierta estructura que hay en los datos. Entonces, sacando eso, digamos, las SOM son bastante directas de entender y de usar. La matemática tampoco puede ser tan complicada, son del año 82, ¿sí? La clave para nosotros es que esto no está entrenado con Stochastic Gradient Descent, ¿sí? No hace backpropagation, nada de eso, sino que usa la técnica de aprendizaje competitivo, ¿sí? Y bueno, tiene dos modos, uno entrena y otro modo en el cual mapea, así que uno puede visualizar nuevos datos de manera sencilla, ¿sí? Y bueno, ahí tiene la función de update de los weights, pero la clave es que hoy en día, si quieren hacer este tipo de reducción de dimensionalidad y mapeo, se usa t-SNE o UMAP, ¿sí? Y esas técnicas no usan una arquitectura neuronal, pero producen resultados de mejor calidad. Bien, lo que se usa mucho todo el tiempo hoy en día son autoencoders, ¿sí? Y, como decía, y esta técnica sí ha estado dando vueltas desde hace mucho tiempo. Lo que cambia hoy en día es que utilizando las técnicas de Deep Learning podemos hacer autoencoders profundos, ¿sí? En el 97 lo que podíamos hacer era un autoencoder de una sola capa intermedia. Entonces, en el autoencoder lo que nosotros tenemos es una arquitectura neuronal en la cual la cantidad de neuronas en la salida es igual a la cantidad de neuronas en la entrada. O sea, si tenemos m neuronas, tenemos 100 neuronas en la entrada,
después tenemos 100 neuronas en la salida, por eso es MNM. Y en el medio le ponemos un cuello de botella. Entonces tenemos 100 y después tenemos 20 en el medio. ¿Cuál es la idea? La idea es que en los datos, en la distribución de datos que tenemos, hay una estructura que lo hace redundante. Entonces, esas 100, en realidad, hay información para mucho menos que 100. ¿Cuánto menos que 100? Bueno, n, 20. Entonces, en las matrices de pesos que hace este encoding y decoding, ¿sí? Estamos capturando esa estructura inherente en los datos. Lo interesante es que esto en el año, cuando este paper de Hinton, que es en el Journal Science, ¿sí? Del 2006, es como considerado en muchos sentidos el pelotazo inicial de Deep Learning. Y lo que muestra Hinton en ese paper es que usando stacking de RVMs, lograba entonces hacer un autoencoder profundo. Fíjense que entonces lo que hacía aquí es decir, tengo un montón de imágenes, ¿sí? Y estas imágenes tienen 2000 neuronas. Entonces pongo una RVM que solo a partir de estas imágenes genera 1000 neuronas entrenadas a partir de la distribución de esas imágenes. Y después tomo estos 1000 neuronas entrenadas, cada imagen que yo le meto acá me va a generar entonces estas 1000 activaciones neuronales. Entonces, ahora considero esto como mis datos visibles y entreno una segunda RVM a 500 neuronas. Después entreno una última RVM a 30 neuronas. Entonces, todo esto yo lo pongo uno arriba de otro, me queda una red entera. Si le hago la inversa, me queda una red entera. Y ahora puedo entrenar de punta a punta esto usando backpropagation. Y entonces terminamos algo que se toma 2000 features y consigue un código para esas features en solamente 30 neuronas. Bueno, y esto es, por supuesto, un resultado importantísimo y termina con un journal en Science. Hoy en día ya no usamos más RVMs y simplemente entrenamos un autoencoder profundo usando Stochastic Gradient Descent, ¿sí? Y los autoencoders se usan para muchísimas cosas, se pueden usar para sacarle el ruido a los datos, se puede usar para detectar anomalías, se pueden ser combinadas con redes convolucionales como las que van a ver la clase siguiente, ¿sí? Me da la idea que debe ser posible tomar algo como TensorFlow.js, por ejemplo, y hacer un compresor de una gran colección de imágenes que se baje el decompresor solamente una vez. Eso sería interesante explorarlo en algún momento. Bien. Cuando vimos GANs, ¿sí? Estaba esta idea de decir, bueno, quiero generar algo a partir de una distribución de puntos al azar. O sea, esta red, como está planteada, anda bien en el sentido de que si pongo una imagen, me sale la imagen, y si pongo acá un código conocido durante el entrenamiento, me sale una imagen. Sin embargo, esto no quiere decir que si yo pongo acá un patrón de activación en la capa intermedia al azar, me va a salir algo que sea similar a los datos de entrada. Las GANs, las redes generativas adversariales que vimos en la clase pasada, si trabajan así, toman una secuencia de datos al azar y generan algo similar, estadísticamente hablando, a los datos presentados durante el entrenamiento. Los autoencoders no, ¿sí? Sin embargo, hay otras redes que tienen parte del nombre autoencoder, ¿sí?
se llaman variational autoencoders variacionales, que sí permiten hacer eso, ¿sí? Que los códigos en la capa intermedia se comportan bien a la hora de generar imágenes, de generar datos nuevos, ¿sí? Lo más interesante de estos variational autoencoders es que son vienen de sistemas generativos y no tienen absolutamente nada que ver con los otros autoencoders, ¿sí? Lo único es que cuando uno ve la red que queda, es parecida a la de los autoencoders y bueno, y también se pueden entrenar usando Stochastic Gradient Descent. Sin embargo, los autoencoders son muy fáciles de entender conceptualmente. Los variational autoencoders son una verdadera piedra conceptual, una roca, ¿sí? Porque acá lo que uno tiene de encoder y decoder son unas funciones probabilísticas. El encoder se come las muestras, los X, y los transforma en, por así decirlo, ruido estadístico, ¿sí? Y el decoder se come este ruido estadístico y genera cosas parecidas a las muestras. Esto, a nivel matemático, digamos, uno lo que dice, bueno, que este encoder me encuentra unos mu y unos sigma, de los cuales yo después puedo samplear este ruido estadístico y de ahí reconstruir cosas similares a las muestras. Pero este proceso de sampleo en rojo no es derivable, entonces no puedo hacer un stochastic gradient descent. Entonces usan lo que le llaman el truco de reparametrización, en la cual reemplazan ese sampleo con una entrada extra, igual que las GANs, de un ruido estadístico entre 0 y 1. Entonces toman este mu y este sigma, y de ahí todo esto, de punta a punta, se puede entrenar usando SGDs. Si les interesa profundizar este tema, van a necesitar bastante teoría de la información y cuestiones similares, pero las variational autoencoders son bastante populares y andan bastante bien. Y ahora, finalmente, podemos revisitar el aprendizaje desentrelazado. La clase anterior vimos aprendizaje desentrelazado en GANs, ¿sí? Entonces, teníamos la red adversarial y decíamos, quiero que este bit tenga algún tipo de significado. Entonces le decíamos, este bit es distinguido en el input a la red generadora del GAN es todo al azar, pero este bit que es distinguido, después lo quiero poder recuperar con otro clasificador a la salida. Entonces esto permitía que esos bits seleccionaban distintas subpoblaciones de los datos generados por la red generativa adversarial. Aún así no sabíamos qué semántica tiene ese bit, ¿sí? Si quedamos generando caras, por ahí el bit ese hacía que la cara tuviera anteojos o no, pero había que a posteriori ponerse a ver qué hacía ese bit. En cambio, con autoencoders uno puede agarrar y tiene datos de entrenamiento y puede simplemente forzar cuando uno entrena la red, decir, quiero que este bit aquí, ¿sí? sea, en este caso, la polaridad de un review, ¿sí? Entonces, le estoy metiendo el texto, este producto es fantástico, entonces acá ese bit va a decir, esto es positivo, y después de acá reconstruyo con el autoencoder, este producto es fantástico, ¿sí? Eso es a la hora de entrenamiento, entonces estamos forzando que ese bit sea algo en función de una clase objetivo. Y eso lo forzamos a través de funciones de costo específicas, ¿sí? O sea, en general la función de costo es decir, quiero que esta entrada sea igual a esta salida. Bueno, le metemos otra
función de costo extra que diga, quiero que esta entrada sea igual a esta salida y que aparte la distancia entre este bit y el que queremos que sea, sea la más chica. A la hora de querer usar esto, lo que podemos hacer es, tomamos un texto, como este libro es muy bueno, lo hacemos correr por el encoder, y esto nos genera un patrón de activación en la capa intermedia, y después vamos a la capa intermedia y le cambiamos el bit que sabemos que tiene semántica por el que nos interesa. Entonces este es un review que era positivo, y ahora le pusimos negativo, volvemos a correr el generador y nos queda este libro es aburrido. Y esto es entonces similar a lo que habíamos visto de transferencia de estilo neuronal. Sin embargo, lo que habíamos visto de transferencia de estilo neuronal era una técnica muy distinta, usada para imágenes, en las cuales tratábamos de que ciertas activaciones en los cierto comportamiento a nivel probabilístico de las capas fueran similares a los datos que estamos transfiriendo. En este caso, esto es mucho más directo de manipular la representación de activación en la capa intermedia. Bien, para terminar, los autoencoders los he usado bastante. La primera tesis el primer trabajo final que dirigí en FAMAF en el 2004 fue usando una técnica bastante vieja también de los 80 que se llama recirculación de símbolos, que es una técnica para hacer codificación de ontologías. Una técnica temprana de manejo de grafos, en la cual uno codifica las relaciones entre términos en la ontología como pequeñas redes neuronales. Y después usa un autoencoder en el cual la entrada del autoencoder son los pesos de estas redes neuronales pequeñas. Eso no anduvo muy bien. Creo que logramos codificar redes de hasta 3 o 4 ítems. Pero bueno, fue el trabajo final de Jimena Costa, que lo presentamos en la SAI en el 2004. Más recientemente he usado autoencoders para el trabajo con un cliente que los usamos sobre patrones de caracteres en la descripción de tarjeta de crédito. Esto es cuando viene el resumen de la tarjeta y aparece esos 60 letras más o menos que dicen en qué fue el gasto, y son cosas bastante raras de entender porque es muy lenguaje telegráfico. Entonces, usando patrones, subsecuencias de caracteres, de letras, y un autoencoder, vamos a hacer categorización de transacciones de tarjeta de crédito, y el cliente saca una patente con eso que es válida en este momento. Y bueno, esto es lo que tengo para la clase de hoy. Yo creo que podemos cortar la grabación acá y pasar a preguntas y comentarios.